¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente a otro capítulo de Echando Gemba. En esta ocasión, Ricardo Reed y Gloria Chico. El día de hoy queremos hablarles sobre los resultados o la falta de resultados en las organizaciones. Muy tangiblemente, quiero ser más claro, ¿no? Creo que se ha ido perdiendo la cordura conforme van pasando los videos. Pero muy concretamente me refiero a la falta de resultado. Porque el resultado es muy fácil medirlo, pero cuando hay falta de resultado, no, aunque parece obvio, no está tan fácil. Y entonces, tenemos colaboradores que no dan resultados y caemos en la tentación de traer asesores externos a que nos resuelvan los problemas. ¿Y cuál es la diferencia? O sea, ¿cuál es la diferencia entre esos contratados de forma interna y ese asesor externo que viene a aportar un cambio organizacional? Concretamente, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué lleva a las organizaciones a contratar a un asesor? Porque probablemente la persona interna tiene la manera de justificarse de no cumplo con esto porque fulanito no me ayuda o no tiene el cumplimiento de esos deberes. Y el asesor es contratado para dar resultados inmediatos. Tú como asesor no puedes decir, sí, pero te lo resuelvo en 6 meses o en 9 meses te doy resultado. No te van a contratar. ¿Y cuál es la diferencia? Porque el que está dentro se siente seguro. En algunas ocasiones a lo mejor lo que no estás entregando es porque ni siquiera tienes la razón de lo que tienes que entregar o no lo tienes claro. ¿Es eso o te vale madre? Ok, entonces a ver, vuelvo a lo mismo. O sea, ¿por qué hay empleados que no dan resultados? O sea, ¿por qué? Porque es que quiero ser muy concreto. Ya lo hablé yo en otro video que hablaba de los entregables, cuando la gente te dice, ya está, ya nada más falta, dices, entonces no está. O sea, es así de sencillo. Pero, ¿qué cambia en la mentalidad de un asesor que tiene un mes para dar un resultado? Hace unos momentos, un experto organizacional me preguntaba, a ver, está el tema rotación de personal. Entonces, fomentemos el tema capacitación. Y digo, bueno, a largo plazo la capacitación va a ser, pero desde el enfoque de un asesor de corto plazo, que necesitamos dar un resultado inmediato, yo sé que la rotación siempre está relacionada, no siempre, pero la mayoría de las veces está relacionada con un mal liderazgo. Entonces voy a actuar de inmediato sobre el 80-20. Quien tenga más gente, cuestionarse por qué, o incluso si hay datos, cuestionar por qué en determinados departamentos donde está la rotación de personal y hacer algo concreto. Y cuando digo algo concreto, es eso. Decir, no es que vamos a hacer un plan de capacitación, no. Pues vamos a capacitar en este tema y luego vamos a evaluar si la capacitación fue efectiva o no. O vamos a cortar la comunicación de esos líderes para ver cómo se mejora o se empeora el tema de la rotación. Pero ¿no será también algo que tú de manera externa llegas y ya no tienes esa ceguera de taller que internamente están viviendo? Porque sí, está claro que por muchas razones la persona que debe dar los resultados no lo está haciendo. Te pueden dar infinidad de excusas por las que no se está cumpliendo. No, porque hay empleados que dan resultados siempre. ¿Y no será entonces que no se ejecuta o no tienen ninguna acción ante el incumplimiento? O sea, porque ellos incumplieron al principio, pueden seguir haciéndolo y no tienen ninguna consecuencia. Entonces no estamos hablando de profesionales. Porque entonces necesitas que te castigue para dar un resultado. Quizá en la mayoría sí. Y esto también nos lleva a la persona que está a la cabeza de. Pero entonces, no hay otro estilo de organización que pueda funcionar si no es a través del castigo. Sí, hay otro estilo que pueda funcionar. Pues a lo mejor la empresa o la organización en la que las personas que están contratados son suficientemente profesionales desde su persona para saber que están ahí contratados para cumplir por lo que se les contrató. Pero entonces las organizaciones que les entregan un contrato laboral o un descriptivo de puesto no lo están haciendo ya. Sí, y a lo mejor está ya nada más en la cancha de la persona que no está cumpliendo porque personalmente no tiene ese compromiso. Pero es justo ese el tema, entonces se lo dejamos a ella porque está en su cancha que resuelva. Debido a que no ha sabido resolver, necesitamos a alguien externo que venga a ayudarnos a resolver, porque ya se les dio el voto de confianza y no pudieron. O sea, pero aquí el tema es ¿por qué? O sea, ¿por qué existen esos empleados que solamente dan excusas, que están bien saturados, que no entendieron el entregable, que no entienden la posición, que no saben? O sea, aquí sí yo aplico una frase que en algún momento en mi vida laboral alguien me lo dijo y sí es muy cierto. Es que hazte fuerte o hazte a un lado. O sea, estamos hablando de la vida laboral, que sí, cada vez están más inmerso el factor emocional y el factor humano,
Pero las organizaciones no están para que tú tengas una mejor vida, las organizaciones están para dar resultados. Sí, pero no estamos hablando de una persona que está para dar resultados y mezclando con su vida personal, que inevitablemente lo hace. Pero imagínate que estás en una empresa donde se está llevando un porcentaje mínimo de incumplimiento. Lo dejan pasar, no hay ninguna consecuencia. Claro que el ambiente laboral y las demás personas van a ver que no hay nada de castigo, no hay ninguna consecuencia y se les vuelve una normalidad. Pero entonces buscamos el castigo para poder dar un resultado. No hay otro camino. Sí hay otro camino, pero la persona responsable o la que está desde este lado lo tiene que aceptar y lo tiene que querer. Yo lo veo más sencillo. Yo lo veo en las organizaciones. Va un mensaje más hacia las gerencias, hacia los dueños. Deben entender que sus colaboradores necesitan dar resultados. Esto también ya lo ven en otro video. Necesitan medir el desempeño, medir los indicadores, medir algo que les diga si están dando o no un resultado. Y hay que prestar atención al lenguaje literalmente verbal de los empleados. Si suena a excusa, no te va a dar un resultado. Si suena a falta de responsabilizarse, no te va a dar un resultado. Si ya está, pero ya nada más falta, no te va a dar un resultado. Es muy fácil saber aquel empleado que te da un resultado porque se responsabiliza cuando hay una situación que no es la deseada. Ajá. Te propone cómo lo va a resolver y cumple sus fechas compromiso. No el 100% porque es imposible, pero te diría en un rango del 90% de las veces lo que dice que se va a hacer, lo hace y no le tienes que dar seguimiento. Sí, pero tú como líder ubicas perfectamente cuando la persona lo está hablando desde esa responsabilidad profesional en la que efectivamente no puede cumplir y llega, se acerca contigo. Pero son muy claras las personas y es muy evidente para el líder cuando ese tipo de personal se acerca contigo. Eso no es muy claro. Los líderes pueden tener una idea de que uno u otro es buen elemento, pero en ocasiones es por el carisma. En ocasiones creen que la persona carismática es muy buen elemento porque se pone la camiseta, porque nunca dice que no, porque apoya el fin de semana, porque se queda tiempo extra. Yo lo he visto en empresas grandes. En alguna ocasión un gerente de planta me decía, es que la gerente de logística quiere bien puesta la camiseta. O sea, si yo necesito que venga el viernes a las 12 de la noche, viene. Y yo le decía, viene porque se equivocó, porque es una responsabilidad de ella, por eso viene. Ni siquiera necesitas que esté aquí. Y eso era porque a mí me reclamaba que yo no trabajaba el sábado. Yo le decía, es que yo no tengo que venir. O sea, Porque hice mi trabajo. yo tengo todo cubierto. ¿A qué me quieres aquí? Y convoca tu ineficiencia. Y tráetelos para que te respondan. Entonces, no es tan obvio cuando dices, es que esta persona sí me da resultados y esta no. Y lo que quiero invitar a los que nos están viendo es que aprendan a detectar esas red flags en aquellas personas que no dan resultados. Aquel que siempre tiene un buen motivo por el cual no entregó, es una persona que no te va a dar resultados. No, pero está muy claro a lo mejor lo que dices. Si no es tan evidente para los líderes que están llevando el control de este departamento o de esta planta, tienes indicadores y tienes esa experiencia profesional. Digo, y si no los tienes es otro tema, que ya hablaron de. Pero lo primero es saber qué medirle. Una vez que tienes los indicadores y que también tienes esa experiencia profesional, te va llevando a que sepas. Ricardo, la neta, nada más viene y me habla bonito para que le diga que sí en esto y para que crea que es un buen trabajador. Cuando realmente quizá está una Paola que tiene ciertos indicadores, se acerca contigo y te dice, Gloria, no manches, lo que me estás diciendo que logre no se va a hacer. Te voy a entregar esto, que fue lo que dijiste hace un momento, pero es también ese expertise o ese callo que a lo mejor el líder puede tener con su gente. Lo que pretendo con este video es que puedan desarrollar un poco ese callo, porque no, es eso que estás comentando de los indicadores, el 95% de las empresas no miden nada. O sea, sí me podrían decir, no, sí, los grandes corporativos miden, no miden. O sea, yo he visto empresas corporativas que su único indicador es el financiero. Ese te puedo decir, sí lo miden. El financiero sí lo miden y reportan cada mes, este mes volvimos a perder. ¿No? Entonces, no miden, no están acostumbrados a medir, no están acostumbrados a medir el desempeño. Entonces, al menos aprendamos a leer las red flags. ¿Por qué un asesor sí te puede dar una lectura de tu equipo en una semana y tú que llevas 3 años trabajando con ellos no? Pues porque también tienes ese nivel de incompetencia, no poder detectar a los incompetentes. En que ya normalizaste el factor de ineficiencia. Quiero dar 3 ejemplos prácticos. Entonces, concretamente, el primero, aquel que siempre tiene un buen motivo por el cual no hacerlo. Y te lo puedo decir, a mí me lo dijeron en una empresa canadiense. No, es que aquí en Canadá no es así. Y yo digo, pues aquí en el mundo es así. Necesitas ejecutar. Entonces, aquel que tiene un muy buen motivo por el cual no lo hizo, no te va a dar resultados. Porque el que se responsabiliza no tiene un buen motivo por el cual no lo hizo. Tiene una nueva fecha de compromiso para hacerlo.
No te explica por qué no lo hace. Te explica cuándo va a quedar y si le das tiempo te dice por qué no lo hizo. Sí, pero Pero comienza diciendo con el argumento de fallé en esto, se queda este día. Pero estamos hablando de una situación ideal donde las personas que están trabajando o lo que quisiéramos en todas las empresas, donde las personas son suficientemente profesionales para decir, Ricardo, no te lo tengo en semana 29, pero dame chance 3 semanas más. En semana 32 te voy a entregar lo que te dije por esto y esto. A lo mejor va a justificar. Por eso, porque las empresas no lo tienen, necesitamos dar herramientas para que los jefes, los dueños, los gerentes puedan detectarlo. Ya te dije el primero. O sea, es exactamente, idealmente la gente no tiene eso, por eso tienes que aprender a detectarlos y decir, mira, esto es como dijo aquel cuate del video, me está dando un muy buen motivo por el cual no va a quedar. Y hay que entender que sí hay acciones que son imposibles. O sea, es decir, que hay un impedimento. Me ha pasado, recientemente una empresa tuvo una auditoría de protección civil y me decían, la autoridad no me da fecha. O sea, no depende de mí, la autoridad no me da fecha. Ok, estás imposibilitado para cerrar tu acción, lo entiendo. No es un pretexto, o sea, sí. No podemos obligar a la autoridad a que lo haga, ¿verdad? Podemos escalar quizá, pero digamos, él ya hizo todo lo que estaba de su lado para lograrlo y no. Ok, lo entiendo. Pero oye, ¿por qué no tienes el croquis posteado? Es que fíjate que el plotter no funcionó. Ve a Fistipot. O sea, ve imprímelo en otro lado. Lo que quiero decir es, primer red flag, y vuelvo a lo mismo. No estamos hablando de situaciones ideales, estamos hablando de situaciones reales. El empleado que te da un buen motivo por el cual no quedó es un mal empleado. Punto. Luego, segunda red flag. Aquel que te dulcifica la verdad. Ya está, ya nada más falta que te lo mande por correo, pero el inventario ya lo tengo, pero ya nada más lo tengo que enviar. Esa es una frase muy común, ya está, ya nada más. No en casa de mi madre, no está. Pero te está dulcificando la verdad, porque quizá genuinamente lo tiene, quizá genuinamente tiene el inventario actualizado y te dijo, ya está. Sí lo tiene, solo que te está dando la ambigüedad de quererte decir lo que tú quieres escuchar. Y esos son empleados muy peligrosos. E incluso me remonto a un capítulo de Los Simpson, donde el señor Burns tenía problemas económicos y le preguntaba como a sus expertos, o les proponía que iba a invertir en petróleo, en el telégrafo, en los ferroviarios, y todos decían, no, qué buena idea, ¿no? Y era como, no le digas al jefe lo que quiere escuchar, dile la verdad, dile, estamos en riesgo por esto, hay que ser proactivos. Entonces, otra red flag puede ser aquel que te dulcifique la verdad. No estamos listos para la auditoría, pero lo más probable es que salgamos bien. Estás dulcificándome una verdad. O sea, no va por ahí. Y esa preparación que comentas como segunda bandera roja para las empresas, ¿no es también gran parte responsabilidad de los directivos donde le vas a decir, sí, está bien, está el 90%, dime realmente cómo es la situación, vamos o no? Acabas de dar un ejemplo que yo veo como de rookie, ¿no? O sea, como de novato. Dime que en la organización no es responsabilidad de los directivos. ¿Para que no lo confirmen ellos? Es que me acabas de decir, pero no es responsabilidad de los directivos. Pues no, pero sí concientizar a la persona. Me vas a decir, no, pero no es basado en tu pregunta es que no es los directivos los que tienen que dar, pero deben ser los responsables de, ¿qué no son los directivos los responsables de cualquier tema en la organización? Sí. Eso ya te contestaste. O sea, el operador tiene la responsabilidad o el ODIR o el directivo. Ahora ya me confundí. ¿De qué estamos hablando? La persona que tiene la tarea a cumplir tiene la responsabilidad de cerrarlo al 100%. Si eso implica confirmar con un inventario, que fue el ejemplo que diste, con que el software que te va a estar diciendo que sí está completo. No entiendo el ejemplo. O sea, que te complete el 100% y no nada más, ya está nada más falta. No se supone que esa concientización a la persona que está de este lado para cumplir la tarea es que sepa que el 100% es cumplirla con todo, que no tenga ambigüedades. ¿Se los tenemos que explicar? Pues yo creo que un inicio sí. O sea, pues si das por hecho que la persona que contrataste va a saber que te va a decir que el 100% se completó hasta aquí, nada más falta. Nada más que el objetivo del podcast no es orientar a esos ineficientes, es orientar a los jefes que aprendan a detectar que ese es un ineficiente. O sea, es decir, no quiero dulcificar el tema diciendo, sí, el jefe debería de decirle, sí. Mira, te explico que es un entregable para mí. Está bien que lo haga, pero está claro que aquella persona que te dulcifica la verdad, o sea, te la da a medias, le llamamos en inglés misleading. O sea, es decir, te dice la verdad como la quieres escuchar, te la targiversa. Entonces, es muy evidente cuando alguien hace eso. ¿Ya quedó la fecha de compromiso con el proveedor? Sí, ya me dijo que el jueves. ¿Y el jueves queda? Tal vez no. O sea,
Solamente me estás dando la verdad parcial. Y vamos a lo mismo, el podcast no es para que seas un mejor empleado, es para que seas un mejor líder y detectes esos ineficientes que están ahí, existen, no los vayas a ignorar. Y yo diría como un tercero, y ya para ir cerrando este tema, los resultados no es cerrar actividades, no es estar ocupados, no es que el equipo siempre tenga cosas que hacer. Por lo tanto, tienes un empleado flojo, pero que tiene mucho tiempo libre y te cierra las acciones, es un empleado muy productivo. Aquel que necesita trabajar tiempo extra es un ineficiente. No importa el contexto, no importa nada. Aquel que necesite más de su jornada laboral es un ineficiente. Cuando tienes empleados flojos, y lo digo de esa manera porque es una manera fácil de poder relacionarlo, aquel que le da flojera hacer las cosas, busca maneras productivas de hacerlo. Entonces, lo que tiene que hacer en un rango de una semana laboral, lo hace en un día. ¿Para qué? Para no hacer nada los otros 4. Él es un gran empleado. Es súper productivo. Yo incluso llegué a ofrecer en algún punto que se vaya a su casa los viernes. ¿Por qué? Pues porque te ahorras energía eléctrica, papá. O sea, y lo que quiero decir con esto es, alguien me podrá dar un ejemplo donde no, pero es que la demanda estuvo muy alta y por eso se tuvieron que quedar. Entonces significa que no estabas preparado ante cambios de demanda del cliente. No, pero es que se descompuso algo y tuvimos que reaccionar. Al final, una descompostura es una ineficiencia. Entonces, no puedo imaginar una situación en donde quedarse tiempo extra pueda considerarse un buen empleado. Pero como líder o como empresa, que es a lo que le estamos abordando, ¿cómo te das cuenta o cómo diferencias a esa persona que ves ocupado el 100% cuando a lo mejor no está siendo efectivo en las actividades o en el tiempo en el que tiene para entrega? ¿Me explico? Mírele la entrada y la salida. Chécate a qué hora se va, a qué hora entra. Porque también luego hay empleados que disfrazan esa productividad. Dicen, sí, me fui bien tarde. Pues sí, pero ya estoy una hora tarde. O sea, realmente nomás está recuperando. ¿Y qué pasa cuando el empleado te dice, pues es que también la carga laboral es... Esa es una realidad. Pero pues es una ineficiencia de su parte no poder demostrar que tiene una sobrecarga. Y entonces ahí estás hablando de una ineficiencia del gerente que no sabe balancear cargas. Al final volvemos al mismo tema, es un ineficiente. O su gerente o él. Pero áreas que presentan una sobredemanda en su jornada laboral son ineficientes. O sea, Pues la verdad de eso. porque el trabajo nunca se acaba. Y entonces yo lo he vivido. O sea, yo tenía un puesto y luego quien llegaba a ese puesto se quedaba jornadas extendidas y decía, ¿de qué hablan? O sea, yo siempre me iba a mi hora. O sea, o no me puedes decir, es que es el puesto. Yo ya lo viví y veía que yo sí podía salir a mi hora. Evidentemente se administraba mal, evidentemente sus prioridades estaban mal, o evidentemente no sabe delegar. Cualquier cosa. Pero de todos los 3 ejemplos que di, son ineficiencias. No saber delegar, no administrarse, no organizarse, pero por Dios, solo son ineficiencias. Hasta el desconocimiento de la posición. Hasta el desconocimiento de la función es una ineficiencia. Aquel que no entiende qué es lo que tiene que hacer debe de tener la profesionalización. El profesionalismo debe renunciar. Sí, estoy de acuerdo en todo lo que comentas para lo que la empresa tiene que estar desarrollando o lo que puede ver para saber que el empleado es ineficiente y el área de oportunidad. Sin embargo, también creo, y sé que no lo vas a comprar porque no es el objetivo del podcast, pero hay una responsabilidad muy grande en cuanto a la empresa y en cuanto a la contratación. Una vez que ubicas y sabes que fulanito no te está funcionando, toma acción. Sí, o sea, es que no lo podemos ignorar. Las organizaciones contratan gente para dar resultados y si no te da resultados, evidentemente estás perdiendo dinero. Claro que tenemos que pensar en cómo desarrollar a esos empleados si los quieres mantener. Hay ocasiones en que quieres mantener un ineficiente por temas de es una persona confiable. ¿Qué quiero decir? No te va a robar. Entonces hay que mantenerlo, aunque sea ineficiente, porque no te va a robar, te lleva muy bien la caja, nunca ha tenido desviaciones. Siempre entrega mal los reportes y tarde, pero no ha tenido desviaciones de caja, oye, hay que mantenerlo. Pero volvemos al tema, ¿qué resultado prefieres sobre cuál? Hay arquitectos que pueden desviarse en el tiempo de entrega, pero no en calidad. Yo prefiero ese arquitecto que aquel que me entrega tiempo, pero mal. Entonces, volvemos a lo mismo. El resultado está ahí, solo hay que aprender a detectar. Y bueno, yo creo que con esto podemos ir cerrando. O sea, no olviden que aquel empleado que tiene un buen motivo por el cual no hace las cosas, aquel que te da información parcialmente verdad y aquel que trabaja jornadas laborales, son empleados que no son eficientes. Si tú eres uno de esos, te recomiendo seguirme porque seguro hablaré de otros temas que te podrán servir. Y si tú tienes empleados de esos, córrelos o desarróllalos, pero eso ya estoy diciendo. No, correrlos es la manera fácil, tampoco va por ahí. Pero pues, el que es ineficiente es ineficiente. O sea, tampoco hay que darle muchas vueltas al asunto. Sí, para el tema de resultados.
Y miren, la convencí. Para otros temas sí, hay que darle otras cosas. Y bueno, eso fue otro episodio de Echando Gemba.